Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Muchas gracias por acompañarnos un día más. En este asunto que vamos a tocar es un tema espinoso, muy delicado. Siempre hay que acudir a un profesional para saber en qué medida lo abordamos y en qué medida puede ser eficaz todo lo que se diga a través de un medio tan importante como la televisión. Hablamos de cómo prevenir el abuso sexual a menores. Va a ser uno de los temas centrales de este 30 minutos de hoy. Cómo prevenirlo, cómo los padres pueden ayudar a que a sus hijos no les ocurra, cómo ellos mismos pueden, en fin, estar alerta, los profesores que deben hacer. Nos acompaña Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Al revés, muchas ganas por invitarme. Muchas gracias. Es un tema, decía, delicado, es un tema que además preocupa mucho aquí en Canarias, en España, en Europa. Europa, el Consejo de Europa ha sacado, lo veremos luego, información divulgativa, vídeos, para alertar a los niños. Pero ¿cómo se le dice a un niño, ojo, ten cuidado que tu cuerpo es tuyo y pueden hacerte daño? ¿Cómo se toca ese tema? Depende de la edad donde nos situemos, la sugerencia que hace la Comunidad Europea y lo que hacemos los profesionales, cuanto antes empiece mejor. Por tanto, si nuestro hijo tiene 2 años, pues ya es un buen momento. Si tiene 10, pues más vale que empecemos ahora. Y en función de la edad se va a hacer de una manera u otra. Desde muy pequeño se hace de una manera muy simple, muy sencilla, que es que discrimine el niño lo que es el acercamiento físico, producto del afecto, de la protección, del cariño, del deseo de amar y ser amado, en el sentido más perfecto y bonito de la palabra, de lo que es el acercamiento físico con un interés perverso como es abusar de él. Y eso no es tan difícil de que un niño lo aprenda con cierta facilidad. Las reglas de Kiko, que es una cosa, veremos el vídeo enseguida, las reglas de Kiko son consejos dirigidos a los padres, a los profesores, a los educadores, a los cuidadores, a toda la colectividad de profesionales y de personas que están con menores. Sí. Y les dicen, usted acaba de decir distinguir entre un abrazo afectuoso y algo que puede ser perverso, que puede ser de abuso, que puede ser que daña sobre todo la integridad, de maltrato. Sí, y que daña la emoción del niño y que daña su desarrollo. Esa es la clave. ¿Una regla de oro cuál sería para el niño? Pues la primera, el dónde es acariciado. Es decir, claro. Esa es la primera, porque el paidofílico sabemos que va rápidamente a usar los genitales, la boca del niño, en fin, la zona anal, con lo cual, si ya con eso el niño discrimina que acariciarle ahí, tocarle ahí solo lo hace tu padre o tu madre y en los momentos determinados y con un estricto sentido higiénico. Cuando el niño empieza a darse cuenta de eso, pues evidentemente va a detectar fácilmente que ese roce, ese contacto ya no es lo que sus padres le han transmitido y le han enseñado. A medida que crece en edad, evidentemente las normas son mucho más sencillas. Y cuando estamos hablando de un niño de 9 y 10 años, ya no hace falta como tal estas reglas de Kiko, sino, y esto aprovecho para ser categórico, además de lo concreto, lo general, hablar con nuestros hijos. Claro, ese es un tema que tocaremos luego, la conversación es la clave, el grado de confianza que se pueda crear entre padres e hijos. Por seguir insistiendo en lo que a los menores pequeñitos se les puede decir para que estén alertas. Los genitales, los tocamientos, la ropa interior, las zonas íntimas que no tienen por qué tocarte nadie. Exacto. Lo que podríamos llamar redes de seguridad. ¿A qué personas puede un niño permitirle que lo abrace? Que, en fin, que no ya que lo toque en las zonas íntimas, sino que lo abrace y lo toque en general. ¿El niño debe poner algún tipo de pegas cuando alguien se acerque y lo quiere abrazar? Mira, somos un mundo latino y esto tu pregunta es muy importante porque evidentemente en el ámbito anglosajón y en determinadas culturas del ámbito anglosajón han cortado por lo sano. No se abraza. A los niños no se les toca si no son familiares próximos y punto. Yo creo que esto en un mundo latino es quitar nuestra identidad. Sí. Nosotros somos afectivos, somos cariñosos, vemos un niño en la calle y le acariciamos y el niño nos sonríe. Yo creo que eso sería malo para nuestra cultura, perder ese gran don. Por 4, con perdón, impresentables, 4 millones no tenemos por qué cambiar. Lo que sí, tenemos que protegernos, prevenir y al niño enseñarle ese aprendizaje discriminativo. No tanto de que también, dónde me toca, sino cómo me toca. Cómo me toca, saber que cuando un tocamiento es sexual y cuando es afectuoso. Y esto el padre lo puede hacer, la madre lo puede hacer en un momento. Si te besan así y le besan la mejilla, esto es que te queremos mucho. Esto no. Claro, la boca no, y que de qué manera también la mejilla. Otra cosa, la mirada, porque también un niño puede distinguir entre quién me mira y a dónde me mira y de qué manera. Sí, insisto, el peligro del paidofílico y el peligro del pederasta es que conoce muy bien las reacciones del niño, desgraciadamente es un experto en ese terreno, y sobre todo sabe cómo
hacer cortocircuito, cómo inhibir la respuesta posterior de sorpresa, de indignación o de búsqueda de ayuda. Usted que los ha tratado, ¿cómo se maneja un pederasta, un pedófilo, cuando quiere a un niño superar esas barreras y empezar a crear confianza? ¿Cómo lo hace? Es que hay dos tipos básicos, hay muchos, pero hay dos tipos básicos. Está el oportunista y está, de alguna manera, el cazador-perseguidor. El oportunista, que el es muy difícil de situacional, detectar. el que aquí, Sí, aquí se presenta la oportunidad, un niño a tiro y... Que además tiene un perfil muy amplio, donde es muy difícil de identificar. Qué imprevisible ese personaje que pasa un niño por ahí y que puede ser familiar. Que puede ser el caso, no sé si planificado o no, del caso de Mariluz, que dicen que la niña Mariluz que pasaba y el pedófilo la coge en el portal de su casa y se la lleva. O cuidado, Carmelo, porque ese puede ser el otro, el que observa, o que está preparado, claro, el planificador. El que planifica y cuando aparece el momento oportuno lo coge. El que yo me refería de primer lugar es la persona que está en su casa, le dejan al cuidado al vecino o a un niño y aprovecha. O es el tío D y cuando se van todos que están pendientes de la comunión del hermanito, vente conmigo al baño. Este es muy peligroso en el sentido que es muy poco predecible. El segundo es peligroso porque está muy oculto. Claro, ese es planificador serio, es riguroso, concienzudo. Que ata todos los cabos y una vez ejerce su labor puede llegar efectivamente al asesinato, a la ocultación del cadáver, etc. Estamos hablando de un pedofílico con tintes ya psicopáticos y antisociales. Psicópata pedofílico que quiere abusar de un niño o incluso matarlo, incluso se va acercando al entorno familiar, ¿no? Gana confianza. Se enamora, como dicen ellos. Se enamora, claro. Ponemos muchas comillas. Se enamora de ese niño. ¿Usted ha tratado a algún pedófilo? Sí, pero sobre todo la buena suerte que he tenido yo en ese sentido es sobre todo con los paidofílicos que no han llegado a ejecutar ya los actos. O sea, aquel que lleva un monstruo adentro y no se atreve. Exactamente. He tenido esa suerte profesional. ¿Qué le dicen esos que tienen miedo de cómo son? Sufren muchísimo. Es un tormento. Es un tormento horroroso. Y son personas que realmente, ese sector, desde luego creo que merecen todo. ¿Se pueden rehabilitar esos? Sí, porque al no haber consumado, al no haber tenido un acto delictivo, al aparecer el sentido de culpa, que es una de las claves, que no aparecen los otros, activando la culpa suficientemente y algo fundamental, esto es muy fácil de entender y obvio, abriendo todo el otro campo de la sexualidad sana y satisfactoria, que es la que tienen casi siempre cerrada, esa sexualidad hacia el adulto, hacia la otra persona, donde convivir y compartir algo que es sanísimo el ser humano y que no estaríamos aquí si no fuera porque ha existido la sexualidad. ¿Y ha podido hablar con alguno que haya consumado un abuso sexual y que incluso no se arrepienta? Sí, en alguna ocasión, un delincuente, pero además que asesino. Reincidente, asesino. Hicimos un peritaje y efectivamente, bueno, intentan, cuando están delante del psicólogo, del psiquiatra o del forense, evidentemente adoptan todo tipo de disfraces, ¿no? La labor nuestra es en detectar a través de las pruebas aquello que no quiere manifestar. ¿Y cuando se le descubre, qué dicen? Que... No, lo niegan. Hay una negación hasta el final. Es sistemática la negación. Es una actitud y en caso de que ya sean las cuestiones, justifica de una manera donde no fui yo o estaba lleno de cocaína. Claro, es que he visto mucho en algunos juicios, y enseguida podemos mencionar el caso Cárate, que antes de entrar en el caso Cárate, en algunos juicios he visto que cuando a un pederasta ya lo acorralan, acaba echándole la culpa a la víctima. Sí. Que no fue un abuso, que fue consentido, que la otra víctima lo tentó. Bueno, yo he tenido la ocasión, también hablando de este tipo de situaciones, recuerdo ahora otro caso, donde esta persona efectivamente no solo justificaba, sino que además decía que la sociedad era absolutamente negativa y que estaba transmitiendo una sexualidad absolutamente insana a los niños y que los niños tenían orgasmos y disfrutaban muchísimo con él. Qué tremendo. Sí, no, es tremendo. Hay una cosa que hemos mencionado que es el caso de las reglas de Kiko, que es una campaña que lleva ya algún tiempo del Consejo de Europa para todo esto, para a los padres advertirnos, instruirnos. Hay un vídeo concreto que es muy clarividente, lo vamos a ver porque da sin duda en la diana sobre la diferencia entre lo que es tocar sanamente y no.
Ahí lo hemos visto claramente. La mano le pide permiso para tocarle en zonas de su rostro, que no hay ningún tipo de problema, pero cuando vaya directamente a las partes íntimas, el niño dice que no, Kiko dice que no. Sí, Kiko continuamente lo que está planteando en todas las normas es el cuerpo es mío. El cuerpo es y por mío. pequeño que yo sea, yo decido en lo que se hace con mi cuerpo. Insisto, discriminando lo que el padre con la autoridad y la madre tiene respecto a lo que es salud, afecto, etc. Es tremendo, ese vídeo además es muy cortito y muy claro. eficaz. Se ha creado un frente cívico contra la pederastia en Canarias, que está actuando mucho en este sentido de prevenir, instruir, alertar. Nuestro invitado colabora también en esa iniciativa, que es un poco llevarle toda esta información a los padres, a los instructores, a los profesores. Se habla de un 20% de casos de niños que sufren en su vida abuso sexual. Un 20%, 1 de cada 5, es mucho, es una barbaridad. Fíjate, cuando yo estoy en clase y tocamos este tema, me dirijo a mis alumnos, tenemos una clase de 90 a 100, y es tan doloroso como decir, probablemente aquí 25 mujeres que han sido abusadas en la infancia. Porque son más niñas que niños las víctimas, Sí, ¿no? normalmente viene a ser, pues cada 4 niñas es probable que una sufra abusos y cada 6 niños, cuidado, que tampoco es tan distante la diferencia, un niño ha podido sufrir abusos. Cada 4 niñas un abuso, 25%. Lo que es muy dramático, que aquí estamos 2 hombres en el plató, Sí, lo que que la es muy mayoría son dramático hombres, es que ¿no? somos de cada 10, 9, yo diría 9 y medio, somos varones. O sea, cuando hablamos de pederastas tenemos casi que decir ellos. Casi siempre ellos. Son el 90%. 90%, es una barbaridad. Es mucho. ¿Por qué más pederastas hombres que mujeres? ¿Por qué Pues hay mira, más hombres que mujeres que quieren abusar de niños sexualmente? Primero porque es verdad, y esto en ese sentido sin caer en un feminismo barato, pero es cierto, desde hace miles de años tenemos el San Benito de lo que es la imposición al otro. E imponer a una mujer o imponer a un niño es más fácil que imponer a un compañero que tiene los mismos bíceps que tú. Eso desgraciadamente es así. Segundo, hay una razón posiblemente biológica, en el sentido de que la sexualidad en el hombre y en la mujer no es exactamente igual. Probablemente la mujer ha dado un salto cualitativo que no hemos dado nosotros, probablemente. Quizás está más evolucionada. Sí, y fíjate un dato muy curioso, Carmelo. Todas las hembras mamíferas mantienen relaciones sexuales con el macho si están ovulando. La única especie es la nuestra, donde la mujer ha dado ese salto cualitativo. El deseo sexual no está asociado a la reproducción. Y solo lo ha conseguido una hembra de la especie, ha sido la nuestra, afortunadamente. Tenemos el privilegio, la suerte de convivir con la hembra mamífera más evolucionada de todos. En fin, que no suene mal, pero claro, a lo mejor nosotros no hemos dado ese salto. Hay un cambio. Somos depredadores. Y sobre todo hay una sexualidad, el orgasmo, la eyaculación, etcétera, que desgraciadamente tiene una potencia hedónica que ninguna sustancia psicoactiva, es decir, esto es así, no hay ninguna droga, ¿Que ni lo la calme? heroína, ¿Ninguno? que tenga el nivel de que la efecto, produzca, claro, que la produzca. Ninguna No hay. droga compara eso Ningún que el hombre tiene de forma natural en sus La hormonas. heroína ha habido el flash abdominal y tal y cual, pero bueno, ni tan siquiera. Eso estamos hablando. Y además es lógico, el gen no es nada tonto. Si queremos que la especie se reproduzca y se mantenga, tendrá que hacer algo muy atractivo para que sigamos insistiendo en seguir reproduciendo. Esto es la parte biológica, la parte ancestral. Ahí hay un determinante. Pero luego hay posiblemente todo un componente cultural que está ahí presente, donde se nos ha permitido a los varones el derecho de pernada, en fin, hay tantas zonas negras, tantas sombras en la historia de la humanidad referido al hombre y la sexualidad, que tampoco nos debe extrañar y sorprender que de sean cada más 10 hombres. seamos 9. Sí. Pero es triste y desde luego esto tenemos que combatir. Es una auténtica lacra, es un Lacra. drama. Que el hombre sea el que esté, en fin, protagonizando esta de las peores, digamos, expresiones o manifestaciones de la sexualidad del ser humano, que es abusar de niños. ¿Desde qué edad se abusa de los niños? No, desde bebés. Desde bebés. Desde bebés. Pero bebés iba a decir de mes, porque los casos que están recogidos es de meses. ¿Y ahí que son tocamientos? No, y penetración. Pero bueno, y producen la muerte del bebé. No llega porque, desgraciadamente, estos son temas dolorosos fuerte, y escabrosos, Sí. pero no, desgraciadamente llegan a producir, aunque otras veces simplemente se quedan en el tocamiento, en fin, es que son temas realmente que Pero a mí eso, como psicólogo claro, es que yo provocan verdadera repugnancia. recuerdo una vez que creo que fue en Italia que se hizo la policía intervino y desactivó toda una banda de pedófilos, y la policía y el fiscal que llevó el asunto y sobre todo el responsable de la policía comunica a la opinión pública lo que han visto y dice: lo que yo he visto no hay palabras para describirlo, y además hubiera preferido no haberlo visto en mi vida porque era terrible, y estamos hablando de esto desde bebés. Y yo añadiría, en mi caso, lo que yo he oído en consulta en tantas personas que al cabo del tiempo manifiestan una serie de síntomas, y cuando hurgas y te encuentras con experiencias vitales, lo que yo he oído es, afortunadamente, lo digo para mí, me siguen poniendo los pelos como escarpias. Sigo sintiendo un terrible desgarro cada vez que oigo a una persona narrarme los hechos que vivió con 7, con 8, con 10 años. Con 3 y con 4
no se acuerdan, sí. lo intuyen, lo sospechan, pero cuando las personas te narran lo que ha ocurrido es terrible. Y yo se lo digo a mis alumnos también y a mis compañeros de profesión, yo estoy encantado de que me siga espeluznando de la manera que me sigue espeluznando día a día cuando me encuentro con estos casos. Sí, ahí el dolor es un sano, porque es el dolor que nos previene de que no estamos perdiendo el sentido de la conciencia, de la sensibilidad mínima. El abusador, el pederasta, el pedófilo, se aprovecha del miedo, del secretismo y de la vergüenza que genera en la víctima. Perfecto, Carmen, lo has definido. ¿Cómo se puede la víctima, en fin, cómo se le puede a la víctima, estamos hablando de prevenir, instruir de que ni sienta miedo, que transmita sus problemas, ni sienta que el secreto ese tiene que guardárselo, ni sienta vergüenza, que es una de las cosas más graves? ¿Cómo se les puede prevenir? Pues mira, encima hay una gran similitud con las mujeres maltratadas. En eso comparten el maltratador y el pedófilo, el pederastra, comparten una sutil y finísima capacidad para generar vergüenza en el otro. ¿Cómo voy a contar esto? Sentir una, a veces, terrible culpa. Y es un mecanismo muy sutil y a mí me encanta que nos dejen los medios de comunicación y de verdad te vuelvo a agradecer el que me hayas invitado para transmitir a las personas que nos están oyendo y nos están viendo, no. La culpa, él. Nunca nosotros. Pero ese sentimiento de ¿qué habré hecho yo? Mira, te voy a contar una anécdota sola de una paciente nuestra. Nos narra, adulta, que cuando tenía 4 o 5 años había sido abusada por su padre, reiteradamente. Y cuando lo está narrando en la consulta nos dice, claro, y esto es literal, con esas braguitas tan sexy yo creo que les excitaba. Se echaba la culpa a ella, claro. Con esas braguitas tan sexy yo excitaba a mi padre. Estamos hablando de una niña de 3 años, cuando era abusada por su padre. Con eso está dicho todo de cómo se puede activar el sentimiento de culpa. Pues porque estamos sanos. Desgraciadamente, los que estamos sanos tenemos una emoción fantástica que es la culpa. Pero en esta ocasión hay una frase que a mí me encanta que dice, el miedo y la culpa nacieron para protegernos, no para destruirnos. Claro. Pues esto hay que transmitirlo a la víctima de abuso. No, la culpa no es para que te destruya, al revés, la culpa para él. Tú, al contrario, tienes que ventilar, tienes que hablar, tienes que ponerte en manos de las personas que te van a atender, desde los familiares a los profesionales, a los sistemas judiciales, pero hay una labor muy importante para que esa culpa, esa vergüenza y ese miedo, que es la última emoción que me he guardado para el final. Por supuesto, el miedo es una emoción potentísima del ser humano. Estamos aquí porque tenemos miedo, si no esta especie habría desaparecido. Desactiva todo lo demás. Es decir, cuando el miedo se pone en marcha, desactiva muchos procesos cognitivos y muchas acciones. Claro, es que el abusador, el violador amenaza. Claro, si lo cuentas, claro. o te quito la vida. Y no te van a creer. Y además voy a decir que me estás poniendo... Es decir, cuando encima hay una intimidad, una familiaridad, una cercanía, una vecindad, usa todas las herramientas para que la persona se convenza de que lo va a pasar muy mal, como diga el más mínimo comentario. Estamos asistiendo al juicio sobre el caso Karate en Gran Canaria. Tantos niños que asistían en un gimnasio y que ahora las denuncias son de decenas diciendo que eran víctimas de abusos sexuales. Claro, ese silencio durante padres que se han desayunado con el tema ahora, después de tantos años, ¿no? Que sus hijos no le contaron lo que estaba pasando. Sí, es verdad que tiene una lectura que, lógicamente, el acusado siempre tiende, y sobre todo si es inocente, pues con toda la razón, y si es culpable, pues lo utiliza, que es el de ¿y ahora por qué? ¿Y ahora aparece? ¿Qué interés hay? Precisamente, probablemente se siente culpable por lo que hizo conscientemente y ahora quiere lanzarle la pelota a otro. Esta es la parte, normalmente, del acusado. Desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones está la otra parte. La otra parte es que las personas no hablan y no se lanzan porque se sienten individuos, en el sentido de aislados, de único. Me ha pasado a mí, yo no sé si le ha pasado a mi compañero, o si le ha pasado a mi compañero está tan muerto de miedo como yo, y vamos a callarnos y no decimos nada. Y como no lo comenta con nadie, pues efectivamente esto queda, se tapa, se intenta comprimir. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien, es como una ficha de dominó, cuando alguien es capaz de tirar esa ficha, entonces genera ese efecto que a veces hace pensar, uy, qué casualidad. No es casualidad. Que se anima uno al otro a contar, claro. Dice, no estoy solo, me van a creer. Y sobre todo este aspecto, me van a creer. Tantos no podemos mentir, ahora me van a hacer caso. Bien, es cierto que luego hay el otro aspecto de cuando se trata de una falsa acusación y hay un linchamiento social. Total, horroroso. Que luego se ve que era injusto, porque era falso, era inocente. Hay casos y casos. En Canarias, además, hubo aquella niña caso Aitana, que falleció. Claro, fue un caso espectacular, todo apuntaba que era una cosa y afortunadamente fue rápida la manera en que se descubrió que no, y se ha descubierto finalmente que era absolutamente inocente la persona. No es casual la presunción de inocencia, es uno de los grandes logros. Las excepciones que confirman la regla, claro. Pero es un gran logro de la sociedad. Siempre
siempre dicen, y es verdad, lo dicen los juristas y los psicólogos lo mantenemos, es triste, pero 100 culpables en la calle es mucho menos doloroso que un inocente en la cárcel. Y en ese sentido es la presunción de inocencia, la debemos defender a capa y espada. Y yo le pregunto, profesor, ¿no estaremos haciendo todos un poco víctimas de un pánico social cuando vemos niños y adultos y pensamos siempre lo peor en nuestra sociedad, en la que decimos que el 20% de los niños sufren potencialmente abuso sexual, que hay, hemos visto el vídeo, gente que toca a los niños con una intención malsana y, ojo, gente no solo extraña, sino del entorno familiar, que pueden ser padres, hermanos, tíos, padrastros cuando no hay vínculo de sangre? Yo diría lo contrario, fíjate, yo creo... O tenemos que ser un poco... Yo creo que, salvo, insisto, los medios de comunicación que hacen una labor permanente y los técnicos que, insisto, hacen una gran labor permanente, yo creo que la sociedad, desafortunadamente en este terreno, vive muy a espaldas de la realidad. Todo lo contrario del pánico, sino que Exacto, incluso somos demasiado sí, y afortunadamente hemos evolucionado los últimos 60 años, pero vete a 60 años atrás, cállate, no digas nada y déjalo estar. Y hace un siglo y medio, las abuelas tenían como cometido principal cuidar que los padres no violaran a sus hijas. Es decir, la abuela velaba por la nieta, y de esto estamos hablando del siglo XIX. Es decir, que hemos evolucionado a favor, pero creo que todavía nos queda seguir evolucionando en que la sexualidad sea donde corresponde y con quien corresponde, y no con nuestros menores. Hemos pasado por etapas de esa psicosis, cuando se secuestra o desaparecen los niños Jeremy y Sara, cuando hay casos de presunto secuestro de niños frustrados, o sea, secuestros que se pudieron abortar. Hubo en Canarias una gran preocupación. ¿Estos son picos y luego desaparece? Sí, porque el ser humano tiende a adaptarse, a acostumbrarse, y sabes perfectamente que de repente un estímulo provoca una reacción, a medida de verlo todos los días dejas de reaccionar ante este estímulo. Claro. Por eso los psicólogos insistimos tanto en lo contrario, eso se llama habituación, un fenómeno psicológico. Pues nosotros luchamos por el contrario, sensibilización. Permanente. Debemos sensibilizar porque tu hija, tu hermana pequeñita, desgraciadamente en este momento puede estar siendo víctima de abuso, y eso no es alarmismo, eso es simplemente estar alerta. Igual que, ¿verdad que cuidamos, que vemos el agua en ciertas condiciones? No bebas eso. A ver, ¿hay algún padre que solo esté alerta una vez al año de la salud de su hijo? ¿O es continuo? ¿Le tocamos y notamos caliente y reaccionamos? ¡Ay, qué alarmista! No, es que es obligación nuestra cuidar de nuestros hijos y de nuestros menores. Es una obligación y eso es permanente. Correcto, el alarmismo barato, el fanatismo... No, esto tampoco, porque no tiene un sentido. Pero que nuestro hijo puede ser víctima de abuso, nuestra hija, y que hablemos con él, que sondeemos, que veremos a las personas que tenemos alrededor, eso es sanísimo. Y ante la duda, ¿cómo no? Acudir a un profesional. Hay casos en que los hijos no hablan, la mayoría de las veces no hablan con los padres, no les cuentan nada. Y claro, crear ese clima de diálogo, de conversación, ¿cómo se consigue? ¿Qué se le puede decir a los padres que nos están viendo? Si los padres que nos están viendo tienen sus hijos 2 o 3 años, fantástico, porque es simplemente ya, hoy, con esa media lengua que tiene el niño, hay que hablar de sus temas y hay que escucharle lo que dice y lo que comenta y animarle. Algo muy importante, un truco que empleamos nosotros siempre y que instruimos a los padres, transmitirle al niño, tú cuenta todo. Si alguien te dice que no tienes que contar, te está mintiendo. Quiere precisamente que tu padre y tu madre lo sepan. Es decir, animar desde los 2, 3 años a que hable y a escuchar. E insisto, sin delirios paranoicos, pero tampoco con la tranquilidad de mi hijo no, escuchar. Y si hay algo extraño que nos llama la atención, síntomas, por ejemplo, como de repente taparse los genitales, no querer ser visto, o empezar a generar conducta sexual, bueno, de repente un niño de 2 o 3 años, ¿por qué está generando conductas, está provocando, está realizando una especie de acto sexual? ¿Dónde ha visto esto? ¿De dónde viene aquí? Y eso es una labor que desde pequeño. Si el niño ya es más mayor, si estamos hablando ya del niño de 7 o 8 años, fíjate, en este momento, pues el padre que nos esté escuchando, más que conversar, que también, pero ya posiblemente ha podido ser víctima de este chantaje, de este, digamos, enganche por parte del abusador, es el momento de observarle. Cambios de humor, irritabilidad. La depresión de un niño, la tristeza de un niño no siempre se transmite llorando o estando callado. A veces hay conductas agresivas, hay conductas disruptivas que uno no entiende. Pues vamos a ver qué hay detrás. Estos cambios de humor, esta, que decimos, malcriadez, vamos a sondearlo. Ojo, de repente nuestro hijo está siendo malcriado, punto, no pasa nada. Pero vamos a sondear si detrás puede haber, porque insisto, los porcentajes son tan elevados como para que tengamos la labor o tengamos a bien hacer esa labor. Sí, un 20% es bastante porcentaje de niños que potencialmente pueden sufrir abuso. Usted hablaba antes de
las cosas que se deben hacer para prevenir todo este problema cuando ya es tarde. Sí. Desde la edad más tierna. Hablar con un hijo desde esa edad tan tierna de la sexualidad. Sí, adecuado a su edad. Para quitarle, digamos, tabú al asunto. Claro, aquí tú sabes perfectamente, pues somos ya mayores, hemos pasado muchas de alguna manera, modas, los pedagogos y psicólogos y sociólogos, a día de hoy, ya en el siglo XXI lo tenemos clarísimo. Con los niños hay que hablar. Hay que hablar de la sexualidad como un fenómeno más. A ver, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo no le doy una fabada asturiana, mira que me gusta, a un bebé de 6 meses, evidentemente. Hay que hablar de una manera comedida. Claro, porque algunos padres vienen a la consulta y dicen, entonces le pongo películas pornográficas. No, hombre, por Dios, los niños no tienen que poner ningún tipo de material audiovisual. Simplemente es hablar de la sexualidad cada vez a su nivel. El niño de 3 años de repente estará acariciando su genital y dirá, papá, esto... ¿Qué sensación tengo? Pues sí, es verdad, niño, ya está, y poco más. No, no toques, no, tabú. Eso no aporta nada. Eso es lo malo, sí. El exceso tampoco tiene ningún sentido. Los diferentes aspectos de todo este mundo de la sexualidad infantil y de los abusos también llevan a elementos como son el incesto, que es bastante común en zonas rurales, pero no tan rurales, donde antes usted decía, las abuelas que quieren evitar que el padre abuse del hijo o de la hija. La pornografía, que Internet está creando todo un fenómeno mundial y un negocio bestial en el que los niños son el instrumento y el protagonista. La pornografía infantil, la más cara. Es tremendo eso. ¿Cómo un padre puede controlar el que por Internet no estén captando imágenes de su hijo? Es donde a veces decimos, ¿cuánto hemos evolucionado? Pero a lo mejor que bien nos hemos quedado en los árboles. Claro, a veces sí, a veces lo desea. Es la parte perversa de la propia cultura y del avance. Es decir, tenemos cosas magníficas, pero ahí tenemos... No se da en ninguna otra especie. Es decir, esto es otra cosa dramática. Es decir, así como hay otras cuestiones sexuales que se dan en muchas especies, para nada, la pedofilia no se da. Es decir, a un cachorro se le respeta escrupulosamente. Solo la nuestra es la que ha tenido... A partir de que el cachorro macho o hembra empieza a evolucionar mínimamente, es decir, entra lo que llamaríamos la pubertad en el terreno animal, es cuando empiezan a darse conductas sexuales. Se da rara vez la violación en conductas animales, rarísima vez. Es decir, es que en ese sentido, por eso insistimos tanto los profesionales en no solo tratar la perversión, el trastorno, sino educar en una sexualidad gratificante, sana, complaciente y que nos hace y nos enriquece profundamente. Claro, hemos dicho a lo largo de la entrevista, bueno, y decimos que los animales son las bestias, a veces efectivamente tenemos que tener un poco de autobiografía para darnos cuenta de quiénes somos, los seres humanos. Hemos dicho porque sé que si los padres y las personas adultas y los niños que nos puedan estar viendo se preguntarán muchas cosas, hemos dicho, hay problemas potenciales en el ambiente, en el ámbito familiar, de que un niño sea víctima. Lo hay con extraños. Los consejos típicos de no te subas al coche de un extraño, que nos decían a nosotros de pequeños. Está muy bien. Y que después lo hemos olvidado. Esto es una regla de oro. Sí, señor. No recibas regalos de adultos que no conozcas. Y en el entorno de nuestro ámbito familiar, detecta cuando alguien va con malas intenciones, es lo que decía antes la regla de Kiko, ¿no? Y para no equivocarte de verdad, parece una bobería, pero no lo es, acude a tu abuela, acude a tu hermana, acude a tu madre, que es muy poco probable. Es muy poco probable que sea un abusador. Es muy poco probable. Sí, acude a tu padre, pues obviamente las abuelas, no. Pero las mujeres, afortunadamente, son una garantía en este sentido. Sabemos que podemos contar con ellas, son nuestras grandes aliadas. No quiere decir que no acuda a su padre, no acuda a su hermano, faltaría más. Hay un aspecto, a veces las madres se resisten a creer cuando un hijo les cuenta que está pasando algo con el padrastro, normalmente. Sí. Eso, la venda. Sí, se pone la venda y lo niegan, ¿no? Sí, claro. Eso es un problema añadido. Es un problema añadido, es cuando alguien se pone la venda y no quiere ver porque, por un lado, porque es demasiado doloroso, que es un factor, por otro, porque se le cae la estatua de la persona con la que está compartiendo o la de la que está enamorado o la que a veces depende. O sea que en ese sentido eso es muy doloroso, pero por eso digo que no es una labor de uno, es una labor de muchos. Pues si no puede acudir a su madre porque su madre no le hace caso, que acuda a su tutora, a su profesora, a su directora. Es decir, de verdad que lo bueno de la sociedad que tenemos hoy en día es una sociedad compleja, pero esa complejidad significa que tenemos muchos agentes sociales que nos pueden atender y nos pueden ayudar. Y el otro aspecto, el más complejo, desde luego antes lo mencioné, el más complejo es cuando los padres no saben con quién se chatean los hijos, con quién están conectando por Internet. Normalmente se considera que ahí están, usted lo sabe, el potencial mayor de pedófilos y de pederastas están en Internet. Y la policía y la Guardia Civil están haciendo una labor que hay que decirlo desde aquí, magnífica. Cada 2 por 3 hay unas redadas tremendas. De asesorar, de ir a los centros, ir a los colegios, hablar con los chavales. Creo que se está haciendo una labor social en ese sentido con las fuerzas de seguridad del Estado encomiable y yo creo que magnífica. Y nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que hacer lo mismo.
asesorar, dar charlas, para eso están las AMPAs, para eso están... Claro, es que los chiquillos pueden saber que están comunicándose con alguien que es un fantasma, que se puede disfrazar de menor y que es un adulto. Sí, sí, y sobre todo los niños que sufren psicológicamente, las personas, los niños que están mal, son, insisto, los objetivos más fáciles. Por eso yo decía de una manera quizás utópica, pero no tanto, hablaba de reglas generales más que de reglas particulares. Sí, Tenemos una labor todos, cuanto nuestro hijo se siente más adaptado, más feliz consigo mismo, confía más en nosotros, tiene presente muchas de las cosas y la conversación y la comunicación, estamos inoculando antídotos para que sea víctima de abuso. Claro, evitarlo. Está el tema de la prostitución infantil también, ese es un problema tremendo. Y no me gustaría terminar, la verdad, con eso, que a veces es la propia familia, ¿eh? Y eso la familia endurece mucho y dificulta mucho. Claro, este es un tema que hoy nos ha ocupado toda la entrevista. Hay muchos temas siempre de carácter preventivo que hay que tener todas las señales de alerta en vigor, pero este es un tema que además existía el bulo injustificado de que mejor no tocarlo con los niños en los asuntos sexuales, no prevenirles, no hablarles de que les pueden pasar cosas. Ahora hemos visto que lo que hay que hacer es hablarles. Sin dramatizar. Sin dramatizar, pero contarles. Asustar. Claro. El niño tiene que ser libre, el niño tiene que ser feliz, pero sí advertir y sí comunicar, que tenga información. La información, decían los periodistas, la información es poder, pues aquí se aplica al 100%. Sí, nada de tabúes con este tema, ¿no? Este tema es cuanto más clarito y más sencillito y más acorde a la edad del niño se pueda ir instruyendo, se puede evitar una desgracia como la que estamos mencionando, que ya en nuestro entorno canario se están dando desgraciadamente con mucha frecuencia. Bueno, profesor, hay otros temas por otra ocasión. Hablaremos de las fobias a los aviones, que es un tema que ustedes han logrado luchar y superar bastante, y los problemas de las parejas, que es un problema que, en fin, que nos acompañará por desgracia durante mucho tiempo. Juan Capafón, muchas gracias, hasta la próxima. Un placer. Muy amable. Y ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.